Antes, antes de empezar con el mensaje de hoy que se llama ¿Con qué ojos quieres ver? ¿Por qué? ¿Con qué ojos quieres ver? Todas las canciones que cantamos en esta noche hablan de abre mis ojos, oh Cristo. Aunque no pueda verte, sé que estás aquí. Quiero verte. La iglesia se ha acostumbrado en 2000 años a seguir rutinas, a construir estructuras, logísticas, ministerios y cosas. Y sí, mucho de eso está en la palabra. Pero una de las cosas que yo siento, y esto lo siento porque es lo que Dios ha puesto, perdón, en mi corazón a lo largo de 10 años, es que dejamos el vínculo y la relación personal e íntima con el Señor de lado. Nos volvimos ritualistas, nos volvimos eh, tradicionales, cíclicos en nuestro actuar, repetitivos. Sabemos que los domingos hay que ir a la iglesia, nos preparamos para ir a la iglesia, los que van, eh, los que servimos en ministerios, y el mundo gira y gira y gira, y eso es lo que se hace, pero de ahí no avanzamos, no hay una transformación más allá que la que vivimos cuando estábamos en el mundo y cuando entramos a la iglesia. Para los que han pasado de iglesia en iglesia, incluso de denominación en denominación, puede que lo único que cambiara es el nombre de la iglesia o de la religión o de la denominación, pero se volvió simplemente ahora un ritual nuevo, una nueva, podemos decir, una nueva tradición. Y hemos hablado aquí tantas veces acerca de cómo el Señor está tratando de transformar nuestra perspectiva, de verdaderamente mostrarnos, a ver, veamos las herramientas, nos dejó el Espíritu Santo y convirtió este cuerpo en templo, convirtió nuestro cuerpo en templo, dejó el Espíritu Santo en nosotros, tenemos la mente de Cristo y Él busca que nosotros seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, que nosotros seamos y estemos uno en Él de la misma manera en la que Él está con el Padre, para que entonces todo aquel que vea y crea, entonces sepa que Dios lo envió. La palabra nos habla por todos lados acerca de que el objetivo de Jesús de venir no solo era pagar para que nosotros tuviéramos ahora el perdón eterno y acceso a la vida eterna con el Padre, acceso al Padre a través del Hijo, sino que también ascendió para dejarnos el Espíritu de la verdad, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu que inspiró la palabra, que luego se convirtió en carne y ahora habita en nosotros y escribe todo el texto, está escrito en nuestro corazón y nuestra mente. Él es el autor, él sabe lo que quiere decir con lo que escribió. Él sabe cuál es la dirección a la que nos quiere llevar. Él sabe el objetivo y el propósito para el cual estas palabras se escribieron hace tanto tiempo. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros en nuestra fe? ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿De qué se trata nuestra fe? ¿Estamos pasando tiempo con Jesús? Hace unas, hace unas semanas les voy a contar esto porque quiero ilustrar lo que estoy tratando de decir. Perdimos en nuestra familia a mi cuñado y mi cuñado para mí era casi como un hermano. Lo conozco desde que tengo uso de razón. Y sin embargo, no fue sino hasta que él murió que yo me di cuenta que había muchas áreas de su vida que yo no conocía, que yo no sabía de él y que yo no lo veía como otras personas lo veían a él.
Yo solo lo veía como yo lo veía. Y la razón por la que yo nunca llegué a conocer a mi cuñado tan profundamente es porque yo no pasaba tiempo con él. Ahora, si ustedes me hubieran dicho que si yo lo conocía, probablemente yo hubiera dicho que sí. Si mi cuñado hubiera dejado una autobiografía, probablemente yo diría, yo lo conozco, ay, porque he leído de esto, pero realmente no pasé el tiempo con él para saber quién era él a profundidad. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo con Cristo. Si nosotros no estamos pasando tiempo con Cristo, si nosotros no estamos yendo a algún lugar en nuestras casas, si no estamos apartando un tiempo diario en nuestras vidas para estar con el Señor, aunque sea en silencio y no hablando, a veces solamente diciéndole, Señor, aquí estoy, háblame, me entrego a ti, te necesito. Hoy quiero escucharte. Y a veces no vas a escuchar nada, pero le diste el tiempo, lo reconociste como Señor y como Salvador en ese instante. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Y les voy a decir una cosa, cuando a mí el Señor me confrontó, a mí me dijo que para yo vivir realmente en el Espíritu, yo tenía que habitar en su presencia 24 horas al día, 7 días a la semana. Y yo, todos mis paradigmas, todas mis formas de pensar fueron retadas, porque yo me decía a mí mismo, pero ¿cómo puedo hacer eso? Si yo tengo que estar trabajando, yo tengo que estar haciendo cosas, y el Señor me decía, ¿y quién te dijo a ti que yo me desconecto de ti? Lo que pasa es que tú no me involucras en tu vida. Haz todo lo que tengas que hacer, solo que hazlo conmigo. Permite que yo sea el filtro de tu vida. Permite que yo sea el discernimiento que tus ojos no te pueden dar. Permite que yo pueda estar contigo y aconsejarte, decirte cuándo sí y cuándo no. Permite que yo sea el que te diga, alto, cuídate, cuídate de ti mismo, porque yo soy mi peor enemigo. Y el problema es que a veces creemos que sabemos, y les voy a decir una cosa, entre más conocemos a Jesús, menos sabemos. Entre más conocemos a Jesús, más nos damos cuenta de la magnitud de nuestra necesidad de Él. Es desesperante. Te das cuenta de que sin Él sos como una hojita de papel en medio de un mundo de fuego. Sin Él no puedes producir fruto, dice su palabra. Hoy voy a usar dos ejemplos del Antiguo Testamento. Y con estos dos ejemplos voy a tratar de ilustrarles a ustedes muchos de los errores en los que nosotros como iglesia caemos. ¿Y cuáles son las perspectivas que deberíamos tener y las que no deberíamos tener? Y las consecuencias de estas. Porque iglesia, el Señor nos está llamando. Yo no sé si usted se está dando cuenta. Yo no sé si usted lo percibe en su espíritu. Yo no sé si la bulla que hay allá afuera del trabajo, de la universidad o de sus tareas diarias y sus responsabilidades diarias son más escandalosas que la voz del Espíritu Santo llamándolo a un despertar. Yo no lo sé. Eso es algo personal. Lo que sí le voy a decir es que desde que el Señor me hizo callar mi boca y ponerle atención a su espíritu, he escuchado la voz del Espíritu Santo y la urgencia con la que está llamando a su iglesia. Es tal el nivel de urgencia que a mí me cambió la perspectiva por completo, cambió mi corazón por completo y me hizo cambiar por completo el rumbo de mi vida. Y todo lo que yo había construido pensando de que mi vida iba a ser acerca de eso, cambió por completo. Hoy me encuentro en una de las pruebas más grandes de mi vida y nunca he sentido tanto regocijo en mi vida. Nunca he podido sentirme tan alegre en medio de la aflicción, porque sé quién es mi Dios, porque sé quién está conmigo, porque sé quién me respalda, porque lo conozco. Y hay una imagen que presentaron exquisita en Chosen, cuando uno el bibliotecario judío se le está muriendo a su hija.
Y como él había leído los reportes de los milagros de Jesús, él se dio cuenta quién era Jesús y creyó. Y sabía que Jesús era el único que podía salvar a su hija. Y oigan, esto no es necesariamente bíblico, lo que les estoy diciendo, pero la forma en cómo mostraron esa escena, a mí me habló océanos, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede usar lo que sea para hablarte, para moldear tu corazón. Cuando este hombre pidió ir a donde Jesús y llegó a donde Jesús, él se hincó porque lo vio, se hinca delante de Jesús y le dice, yo te conozco. Y Jesús se queda así, ¿en serio? Y le dice, sí, he leído los testimonios de las personas que te han visto y sé quién eres. Mi hija se está muriendo y si tú le pones tus manos, sé que ella vivirá. La historia va y él termina levantando a la niña que había muerto. Y esa sí es, y esa sí, esa parte sí es bíblica. Pero ellos hicieron una extraordinaria historia para amarrar con la palabra. Y a mí el Espíritu Santo me derritió, porque yo decía, Señor, yo conozco a Cristo a ese punto. Yo conozco a Cristo a ese punto. ¿Cómo estoy viendo a Cristo? ¿Con qué ojos estoy viendo a Cristo? ¿Con qué ojos estoy viviendo mi fe? ¿Con los ojos de una religiosidad que no ve más allá de la tradición y el círculo vicioso? ¿O estoy viviendo interactivamente todos los días alguna nueva, buena nueva, fascinante, en la que el Señor cambia por completo mi sentir, transforma mi lamento en baile, inspira mi corazón a llevarles esperanza a las personas que hoy no tienen esperanza? Ustedes saben cuántas iglesias hoy, cuántas personas, cristianos, hoy están en angustia, están en desesperación, están en tristeza, están en aflicción, porque ya sea perdieron su trabajo o porque no tienen dinero o porque no saben qué hacer con su pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la iglesia. Enfermedad, padecimiento, ya no hay esperanza porque la edad se está acabando. Todo suena muy humano, pero esa no es la realidad del Espíritu. El Espíritu no nos hizo cristianos para que padezcamos espiritualmente las realidades naturales. Él nos está liberando de las realidades naturales a través de su Santo Espíritu. Y sí, sí van a haber padecimientos, sí se van a romper huesos, sí se van a perder trabajos. Pero vamos a ver en estas historias que la esperanza nunca, nunca, nunca muere. Y que en el Espíritu, aquel que ve con los ojos del Espíritu, siempre está por encima de la situación. Vamos a empezar. Oh, y Señor, nos unimos hoy en esta noche a los cientos de ministerios que en este instante alrededor del mundo, Señor, aquí mismo en Costa Rica, están alabando tu nombre, Señor. Están levantando y exaltando tu nombre, porque en este momento estamos casi que sincronizados. Me di cuenta del montón de ministerios que están hablando, unos predicando del espíritu de Marta y del espíritu de María, y de cómo nosotros tenemos que ser como el espíritu de María y no el de Marta. Y estamos hablando de miles de personas que en este momento están viniendo a tu presencia para ser transformadas. Nos unimos a ese Espíritu Santo que está en nosotros, que está en ellos, ese mover del Espíritu Santo que hoy está impactando el mundo, que está convocando al mundo a un despertar. Gracias, Señor, porque aquí estamos, y tú estás aquí entre nosotros en el nombre de Jesús. Ok, comenzamos ahora sí con el versículo 8. Adelante. Eliseo y los sirios, ¿es verdad? Correcto. Ok. Eliseo y los sirios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por eso, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declaréis vosotros
¿quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, señor, no, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Dame un segundo, Elsie. Ajá. Quiero hacer una acotación ahí. Estamos hablando de que el rey de Siria, cuando Siria estaba en guerra con Israel, cada vez que el rey de Siria hacía planes contra Israel, él fabricaba estas ideas y estos planes para atacar o para moverse de un lado a otro sin que Israel se diera cuenta. Pero ¿sabe qué? ¿Saben qué pasó? El profeta de Dios estaba en medio del pueblo y le decía al rey de Israel todo lo que en secreto el rey de Siria planeaba. ¿Saben por qué? Porque el profeta pasaba con el Señor, el profeta pasaba en la presencia del Señor y el Señor le revelaba, le mostraba todas las artimañas que el rey de Siria planeaba contra su pueblo. Entonces, el rey de Siria empezó a darse cuenta de que Israel estaba anticipando todos sus movimientos, que no los estaban sorprendiendo. Y ahí fue cuando dice, pero ¿quién de nosotros está informando a los israelitas? Y ya alguien sabía que Eliseo estaba ahí. Y ahí fue donde dice, no, el profeta Eliseo informa al rey aún lo que usted habla en lo más privado de su habitación. Eso es discernimiento, revelación, eso es palabra de ciencia, llámelo como usted quiera. Pero tener información con respecto a lo que el enemigo está tratando de hacer es indispensable, porque si no nosotros, primero caemos en la trampa, segundo, sufrimos las consecuencias. Si nosotros no estamos viendo lo que ve el Espíritu de Dios, ¿qué estamos viendo? Estamos vulnerables, iglesia. Y créanme, Tío Jorge tiene muchísima razón. El enemigo tiene que hacer lo que está programado para hacer. Él hace su trabajo y lo hace muy bien. Pero ¿en qué está la iglesia? ¿En qué está la iglesia? Simplemente dando vueltas en círculos. O estamos orando, estamos intercediendo, estamos buscando la presencia de Dios y estamos declarando el poder de Dios aquí en la tierra. Estamos siendo lámparas que iluminan con poder y autoridad o simplemente estamos enrutinados. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Con qué ojos estamos viendo? Adelante, Elsie. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, las cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ok, dejémoslo ahí un momentito. Ujú. ¿Qué sucede de nuevo? Se van detrás de la fuente del espía, digámoslo así. ¿Y qué ocurre? Los encuentran en un pueblo, rodean el pueblo y el criado le dice, Señor, son más que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es donde Eliseo le dice, Dios, ábrele los ojos para que él pueda ver lo que realmente está ocurriendo. ¿Cuántos de nosotros en este momento nos encontramos rodeados? Nos encontramos afectados, afligidos, y solo estamos viendo lo que ven nuestros ojos. Solo estamos viendo la prueba, pero no el control y el poder de Dios detrás de la prueba, el propósito de Dios en la misma prueba. Yo los reto y los reto a que comiencen a orar y que le pidan al Dios de gloria que abra sus ojos.
como la primera canción decía, abre mis ojos, oh Cristo, así como se los abrió al criado. Y el criado entonces vio todos esos caballos y esos caballeros de fuego. Porque si nosotros seguimos viendo con ojos naturales, no vamos a poder avanzar. Se los digo porque sé lo que el Espíritu de Dios me ha dicho. Me lo ha dicho y me lo ha dicho y me lo ha dicho por 3 años ya. Solo aquellos que ven en el Espíritu van a poder sobreponerse fácilmente a lo que viene. En cambio, los que no van a sufrir. Y esto no es para meter miedo, esto es para despertarlos, porque la expectativa de Dios es que ustedes estén en el Espíritu, que ustedes estén con Él, en Él, y que literalmente Él sea el filtro de sus vidas. Él sea a quien ustedes acuden en cada instante, en cada decisión. Adelante, Elsie. Creo que ya le toca a otra Ah, persona ok, el 21. muy bien. Adelante, Leti, adelante. Ok. Dice, al verlos el rey de Israel le preguntó a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Y él respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Sírveles pan y agua, que coman y beban y que vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida. Cuando hubieron comido y bebido, les despidió y ellos volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Ok, Después de... dejémoslo ahí un momentito. Ok. Quiero hacer una acotación importante. Vean la actitud de Eliseo. Eliseo aprovecha y se los lleva a donde está el ejército israelí. Y ahora eran más los israelitas que los del rey. Ah, bueno, nos brincamos una parte Sí, donde, yo creo que donde, es que no importa. el Sí, está cita bien, quedó en el 18, ya lo voy a no, el explicar. 18 no, del 18 al 20 no se leyó. No Si se quiere Ay, lo sí, preocupe, leo. no se perdón, yo lo preocupe. leo, qué vergüenza, qué No, no, pena. Sí, tranquila, dale, y yo lo leo, es que lo había marcado y marqué las dos y que sé que hemos terminado ahí, tranqui. perdón. Lo leo. Ok, el 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Gracias, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo Así que que, pasa? Lo que Eliseo hizo es, simplemente le oró al padre y le dijo, Señor, ciégalos. El Señor los ciega. Se va donde ellos y le dice, ok, yo sé dónde está el hombre que ustedes buscan, síganme. Y lo siguen literalmente hasta Samaria. Cuando llegan a Samaria, ahora les dice, Señor, devuélvele la vista. Abren los ojos y ahora se dan cuenta de que ellos están rodeados de israelitas, más bien. Wow. Tomó cautivos a sus enemigos, los cegó y él solito llevó a todo el ejército que venía a matarlo y los llevó delante del ejército de Israel. Y ahora más bien saben qué hizo, no tomó la actitud de mátenlos, les perdonó la vida ¿cómo se llama? Dándoles Como, de comer. sí, los trató como prisioneros de guerra y les honró la vida, les dio comida, les dio amor. Quiero que empiecen a ver el perfil de Eliseo, porque ustedes me van a decir, ah, pero ese era Eliseo. Eliseo era una persona común y corriente. Eliseo, ¿saben cuál es la diferencia? Pasaba tiempo con Dios. Eliseo pasaba tiempo con Dios y Dios se manifestaba en Eliseo. Si usted pasa tiempo con Dios, literalmente,
Yo no puedo ni imaginarme lo que Dios va a hacer en su vida. No puedo ni imaginármelo. Pero tenemos que hacer esto. Esto no está aquí solo para que admiremos a Eliseo, sino que sigamos sus pasos. Amén. Esta es la clave. Que veamos el poder que hay en el Señor, en el respaldo del Señor. Porque Eliseo no tenía poder de nada. Él simplemente conocía a su Dios y sabía el respaldo que él tenía con su Dios y sabía que Dios lo amaba y lo respaldaba tanto, porque él caminaba con Dios, que si él daba una orden, el Señor lo iba a respaldar. El Espíritu de Dios estaba con Eliseo. Y, no, y ojo, Eliseo no tenía el Espíritu Santo habitando en él como nosotros, que nos ha convertido en templo a través de Mesías. La esperanza de Eliseo era en el Mesías venidero, que ni siquiera había llegado. Y nosotros ya tenemos a nuestro Mesías, ya tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y nosotros estamos como Eliseo. Yo no quiero que aquí nadie piense que no puede ser un Eliseo. El que piense que no puede llegar a ser un Eliseo. Y no estoy diciendo de que usted tiene que convertirse en un profeta porque si no, no está en Cristo. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero es que, hermanos y hermanas, el Señor nos está llamando a convertirnos en la representación, en los representantes de Cristo en la tierra. Y no podemos convertirnos en representantes de nadie que no conocemos. No podemos convertirnos en representantes de nadie con quien no habitamos, con quien no tenemos una comunión estrecha. Amén. Si nosotros no caminamos 24 horas al día con Cristo, entonces ¿con quién? Porque estamos caminando. Y yo les voy a decir una cosa, el Señor siempre está con ustedes, pero ustedes están con el Señor. Vamos a ir a la que sigue. Tía, adelante. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército, subió y sitió a Samaria. A consecuencia de aquel sitio, hubo una gran hambruna en Samaria. Tan duro era que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Al pasar un día el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó, ayúdanos, rey y señor mío. El rey respondió, si no te salva Jehová, ¿con qué te puedo salvar yo? ¿Con lo del granero o del lagar? Y añadió el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, trae acá a tu hijo, nos lo comemos hoy y mañana comeremos al mío. Cocinamos pues a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije, trae acá a tu hijo para que nos lo comamos, pero ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos, pasó por el muro y el pueblo vio las ropas ásperas que traía ceñidas a su cuerpo. Y el rey exclamó, traiga Dios sobre mí el peor de los castigos, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre sus hombros. Eliseo Dejémoslo ahí. estaba sentado. Démosle un toque ahí, perdón. Vamos al contexto de la segunda historia. Israel había sido rodeado Ujú. al punto de que no tenían cómo meter comida o sacar comida, no había comercio. Entonces se comieron todo lo que había y ya se empezó a haber hambre. Cuando las personas empiezan a sentir o son llevadas a un extremo emocional, es donde su naturaleza humana más se manifiesta. Porque usted y yo podremos manifestarnos como los más cristianos, pero en una situación en donde hay hambre, somos capaces de hacer lo que sea por nuestros hijos. Y si el Espíritu de Dios no está en nosotros, evidentemente vamos a hacer algo como lo que esta señora hizo. Se pusieron de acuerdo las dos señoras a comerse a sus hijos. Dígame si eso no suena como algo
digno de Sodoma y Gomorra, de un tiempo de tanta oscuridad que uno no se lo puede ni imaginar. Es que hasta lo leemos en la palabra, pero no lo imaginamos, porque desafía nuestro entendimiento y nuestra comprensión de lo que es correcto. Pero vean el nivel de desesperación al que llegó ese pueblo al punto de que estuvieron de acuerdo en comerse a un niño. Y yo he escuchado pastores decir que no, que Dios a veces lo que busca es solo prosperarnos y que tú estés bien y a veces Dios permite estas cosas. Esto lo permitió Dios. ¿Por qué permitió esto Dios? Para probar a su pueblo. ¿Por qué Dios permite las pruebas? De hecho, me encanta una de las escenas de Chosen cuando Pedro le está diciendo a Jesús, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes de nuevo. Esto no es necesariamente bíblico, pero el Señor a mí me derrite el corazón con estas escenas. Ellos hicieron un gran trabajo y yo sé que el Espíritu Santo está ahí porque el diablo no me va a inspirar a amar a Jesús. Y yo veo a Pedro diciéndole, llorando como un niño, no me sueltes, no me sueltes. Y el Señor le dice, yo dejo a las personas tener hambre, pero también las alimento. Y el Espíritu Santo me mostraba eso. El Señor a mí me tiene meses sin trabajo. Y hoy lo digo como un testimonio. Nunca, nunca, nunca en mi vida he llegado a conectar en la dependencia de Dios como ahora. Nunca. Nunca he podido tener tanta alegría en medio de mi adversidad como ahora. Nunca, nunca. Y yo entendí que la razón por la cual Dios permite estas pruebas es porque quiere ver a dónde estamos y hasta dónde estamos dispuestos a llegar con Él. Ellos no tenían que haberse comido un chiquito. Ellos tenían que haber doblado rodilla y orado. Pero no, ahí se esperaron, ahí se esperaron. Y permitieron que la situación llegara más profundo de lo que tenía que haber llegado. Porque en ningún lugar nos dice que ellos empezaron a buscar de Dios. ¿Verdad que no? Simplemente dice, "Ey, la situación se puso tan mala que hasta las cuitas de una paloma se vendían carísimo". Y el Señor me hablaba a mí con respecto a nosotros somos los que permitimos que la prueba llegue, tenga que llegar a veces lejos, porque no estamos doblando rodilla, porque no estamos yendo a la presencia, no estamos acudiendo a Él. Entonces a Él no le queda otra que la prueba sea más fuerte y más fuerte y más fuerte, hasta que entonces entendamos que lo necesitamos a Él y que vamos a doblar rodilla y que ya en desesperación y agonía. Como decía David Wilkerson, el pastor que hoy goza de la gloria del Señor, ¿dónde está la angustia de la iglesia por la presencia de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde está esa angustia? Podemos manifestar emociones y pasiones por cualquier cosa, menos por la presencia. Podemos predicar la palabra desde la A hasta la Z. ¿Y la presencia? Y yo les voy a dar un testimonio. El domingo pasado fui a la iglesia y se dio una palabra bonita. Se dio una palabra bonita. Delante mío había una pareja y el Espíritu Santo me dijo, ellos tienen problemas. Yo no me dijo que les hablara. Entonces yo guardé distancia. Y yo quería esperar a ver si pasaba algo entre ellos gracias al culto. No pasó nada. Se levantaron y se fueron como entraron. Eso no es la iglesia. Y, y se los digo porque tengo la convicción del Espíritu Santo en mí. Lo que Dios me ha mostrado que busca en la iglesia es tan diferente, es tan poderoso, es tan hermoso, es tan increíble que nosotros nunca, nunca
nunca lo hemos dimensionado. Y el Señor nos está llevando a territorios nuevos, a territorios profundos, a territorios que requieren un nivel de compromiso y un nivel de profundidad al cual nosotros ni siquiera se nos ha ocurrido que es posible llegar. Y se los digo con la convicción del Espíritu Santo, se los digo en el nombre de Jesús, se los digo porque el Espíritu Santo me lo dijo a mí primero y a mí fue el primero que me dijo, ¿usted está dispuesto a ir tan profundo como yo lo quiero llevar? Y yo le dije, Señor, tan lejos como tú quieras, porque ya mi vida no es acerca de mí, es acerca de ti. Ya yo morí a mí, ya yo escogí morir. Ya no hay nada en este mundo que me sostenga aquí que no sea la presencia de mi Señor. No hay nada comparable a la presencia de Dios en esta tierra, no hay nada. Pero nosotros no hemos conocido la magnitud, porque es un misterio que la misma palabra nos dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado. Iglesia, se los digo, no permitan que sus problemas y aflicciones se tengan que convertir en algo grande para que entonces entiendan que tienen que doblar rodilla. Busquen rodilla ya, doblen rodilla, busquen la presencia, ámenlo porque Él es el que los ama a ustedes. Ámenlo porque Él los creó a ustedes para Él, por Él y para Él. Ustedes le pertenecen a Jesús, ustedes son propiedad de Cristo. Ustedes tienen un plan y un propósito, una misión, un objetivo que cumplir aquí. Ustedes no son accidente ni simplemente el deseo de sus padres de que nacieran. No, ustedes nacieron aquí para cumplir un propósito enorme. Y el tiempo se nos está acabando. El tiempo de Dios se está acabando. Y su iglesia duerme. Y el Espíritu Santo grita al corazón de las personas que muchas veces no están conectadas. Muchas veces están afanadas como Marta. No dejen, no permitan que lo que tienen alrededor suyo los distraiga de la presencia de Dios. Pídanle al Espíritu Santo que les muestre lo que el Espíritu Santo ve. Vamos a ir, tía Leti, a lo que sigue en la escritura. Y el rey exclamó, traiga Dios sobre mí el peor de los castigos, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre sus hombros. Ay, perdón, perdón, perdón. El enemigo va a venir detrás de ustedes. El enemigo va a venir detrás. Cuando ustedes se convierten en representantes del reino de los cielos, estén listos. El enemigo va a venir detrás de ustedes. Pero aquí hay testimonios de rodillas dobladas que ya vencieron. Pruebas. Aquí hay sanidades. Hay Amén. unas que están en proceso, porque todavía tienen que romper y quebrantar y arrepentir y renunciar y restaurar y perdonar. Pero el enemigo va a venir detrás de ustedes. Adelante, tía. Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. El rey le había enviado un hombre, pero antes que el mensajero llegara, Eliseo dijo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, cuando llegue el mensajero, cerrad la puerta e impedirle entrar. ¿Acaso no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba hablando con ellos cuando el mensajero descendió a donde él estaba y les dijo, ciertamente todo este mal viene de Jehová. ¿Qué puedo esperar ya de él? Démosle pausa ahí un toque. El enemigo está enviando un mensajero, porque no es Ujú, capaz de ir él, ¿verdad? ujú. Y ya lo estaban anticipando. Ya sabían que venía. Sí, ya Eliseo sabía. Ya escuchaba hasta los pasos Ujú. de aquel a quien representaba. Y ven lo que dice. Esta desgracia viene de parte de Dios. Ciertamente, este mal Trató de viene hablar de en nombre de Dios. ¿Se dan cuenta cómo opera el enemigo? el Se hace mensajero pasar. fue el que dijo eso. Ujú. Sí, se hace pasar
por representante de Dios. Vamos adelante. Sigue otra persona. Adelante, ¿quién sigue? María, Creo que es adelante. María. Creo que es Sí, María. María, le empezamos del 1 al 10 en el 7. Ah, María, yo creo que tienes el teléfono, el micrófono muteado. Dale. Ahora sí. Sí, perdón, es que se me está trabando el teléfono. Dale, dale. Segundo de Reyes 7 del 1 al 10, ¿verdad? Correcto. Ok. Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: Mañana a estas horas valdrá el seat de flor de harina un siclo, y 2 seats de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Dame un segundo ahí, Había, María, perdón. Ujú. Ok, Eliseo trae respuesta, trae solución, trae esperanza. Y sin embargo, el hombre del rey cuestiona e incluso se burla y se mofa. Dice, esto no sucede ni aunque Dios abra la ventana de los cielos. Ujú. Y ahí mismo cayó juicio sobre él. Tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de esto no comerás. Vean que este hombre tenía una perspectiva. Estamos hablando del hombre del rey. Él creía que estaba actuando en justicia en nombre del rey. Cuidémonos de nuestro ímpetu, cuidémonos de nuestro corazón, cuidémonos de nuestro pensamiento. Vamos al Espíritu de Dios y que sea el Espíritu de Dios el que nos muestre la verdad, que nos confronte a la luz para saber si nosotros no estamos cometiendo un error. No seamos orgullosos en pensar que sabemos lo que estamos haciendo y que sabemos que la justicia está de nuestro lado, porque este hombre emitió juicio y el juicio cayó sobre él porque estaba viendo lo que no tenía que ver. No estaba viendo con la claridad de Dios. Adelante, María. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues ahora y pasamos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Amén. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Y vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: Nosotros fuimos al campamento de los sirios. He aquí que no había allí nadie,
ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Amén. A mí me hace gracia a veces el sentido del humor de Dios, porque en una situación de tanto estrés, de tanta aflicción, bueno, una hambruna, o sea, los que somos papás, si nos pasara eso en este momento, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Cuál es la lógica de este mundo? ¿Qué es lo que la sociedad espera que hagamos, verdad? Y vean cómo Dios ni siquiera tuvo que usar ejércitos, confundió a los ejércitos sirios y les hizo pensar cosas y se fueron de miedo. Y aquí es donde me encanta el sentido del humor del Señor porque usa, podemos decir, a un par aunque eran leprosos y obviamente eran personas enfermas, está usando a dos prácticamente personajes cómicos que entraron a territorio enemigo porque dijeron, bueno, hey, vamos, por lo menos tratemos de ver si nos dan comer. De todas formas, nos vamos a morir. Así que si nos morimos por culpa de ellos o por culpa de la lepra, igual nos vamos a morir. Entran y se dan cuenta de lo que había hecho Dios. Ahora, su naturaleza humana al principio fue, aprovechemos y saquemos todo aquí, ¿verdad? Pero después tuvieron convicción de justicia. No, no podemos hacer esto. O sea, si no, nuestro castigo, que es la lepra, se va a extender, se nos va a hacer más grande. Y entendieron que ellos tenían que actuar en justicia delante de Dios. Entendieron, pudieron discernir lo que era correcto. Dos leprosos en campamento enemigo pudieron discernir lo que era correcto. Y se fueron y comunicaron. Eran cuatro. Dos y dos son cuatro. Ok, gracias. Sí, eran cuatro, perdón. Resulta que ellos se van y cuentan todo esto. Pero quiero que vean el sentido del humor de Dios, porque cuando yo veo esto a la luz, por ejemplo, del guión de una película, a mí me hace tanta gracia ver que son dos leprosos los que ven, los que se dan cuenta. No fueron los del ejército israelí, no fueron los reyes de Israel ni Eliseo, fueron dos leprositos los que se dieron cuenta de lo que había pasado en territorio enemigo. Lo más humilde y bajo, porque los leprosos eran bajo, de lo más bajo, 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 bajo. Y ellos fueron los que vieron la gloria de Dios y fueron los que llevaron la esperanza. Los que llevaron la esperanza al pueblo. Adelante, sí. Ok, dice, los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un set de flor de harina por un ciclo y 2 días de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada,
y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 siclos de cebada por un siclo, y el siclo de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vean que Gloria a Dios. aún ante la información que les llega, el rey no se confiaba. El rey no estaba muy conectado con Dios, evidentemente. Y manda a los emisarios a investigar y se dan cuenta que todo es cierto y se cumple lo que Eliseo había dicho. No solo eso, la persona que dijo lo que dijo pagó con su vida y sí vio el milagro cumplirse, pero no pudo comer de eso. Cuando yo leí este texto, el Señor me decía: ¿a quién se parece más hoy la iglesia? ¿A los leprosos? ¿Al enemigo? ¿Al rey? ¿Al criado del rey? ¿A Eliseo? ¿O a este último que le tocó ver el milagro pero morir en el intento? ¿Con qué ojos estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos discerniendo los tiempos de Dios. Estamos discerniendo lo que está pasando espiritualmente. Porque, a ver, uno de los problemas que la iglesia tiene es que se identifica con cualquier personaje menos con Eliseo. No voy a hablar de todos, porque hay hombres y mujeres de Dios que escuchan, ven y siguen la voz del Espíritu Santo. Pero el único que ve lo que está escondido, lo que no se ve, es el Espíritu Santo. Ese es el que nos lleva a toda verdad y el que nos va a mostrar incluso lo que está por venir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Si nosotros no aprendemos a ver con los ojos del Espíritu, estamos limitados, iglesia. Estamos muy limitados. Nuestro conocimiento y nuestro entendimiento van a llegar hasta el momento en el que nuestra fe sea probada. Se los digo porque he conocido muchas personas que se saben la Biblia, pero en el primer temblor lloran de miedo. Lo he visto. No es la letra. No es la letra la que hace la diferencia. Por eso la palabra lo dice claramente: en espíritu y luego en verdad. Si nosotros, como dice la palabra, si sois por el espíritu, entonces andad por el espíritu. Pero nosotros, la mayoría, no sabemos lo que eso significa. Y les voy a decir simplemente lo que significa. Cuando nosotros empezamos a buscar la presencia de Dios, porque llegamos a la conclusión de que no hay nada más hermoso en este mundo que Dios y que realmente lo necesitamos, indiferentemente de la situación que estemos enfrentando o el problema o el enemigo que estemos enfrentando. Nos damos cuenta de que realmente lo que necesitamos es a Dios en nuestras vidas. Empezamos a buscarlo, empezamos a hablar con Él, empezamos a orar y orar y orar y hablar con Él. Y empezamos a pedirle que nos muestre, que nos abra los ojos, que nos ensanche el entendimiento, que nos transforme, que nos escudriñe y que nos convierta verdaderamente en servidores suyos.
Si no soltamos la rama, vamos a producir fruto, pero vamos a producir fruto sobrenatural. Vamos a producir testimonio sobrenatural, porque no nos tienen que ver a nosotros, a quien tienen que ver es a Él. Cuando yo veo una sanidad como la de la hermanita Carmen, a quien veo es a Cristo. Porque yo sé que Carmencita, por más ungüentos y cremitas e inyecciones y lo que fuere, no se iba a poder sanar solita. Ella no se iba a poder sanar a sí misma. Eso fue intervención sobrenatural de Dios. ¿Por qué nos cuesta a veces tanto actuar o vivir o esperar sobrenaturalmente? Bueno, es muy sencillo, porque nuestra mente está alambrada, está configurada a pensar en lo natural. Y el Espíritu Santo quiere llevarnos a ver espiritualmente, a vivir espiritualmente, porque Dios es espíritu. La misma palabra nos dice que las cosas que Dios quiere hacer aquí en la tierra son como en el cielo. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esta semana, iglesia, me llegaron a mí por lo menos 3 noticias malas de cristianos en pruebas muy difíciles. Uno de ellos casi suicídico. Y yo le decía al Señor caminando cuando venía de hacer un mandado, venía caminando y contemplaba el hermoso Valle de Heredia. Y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a seguir siendo atacados, vamos a seguir siendo probados. Yo siento en mi corazón el deseo de ayudar, yo siento el deseo en mi corazón, ojalá de solucionarle a la vida a la gente, pero no puedo interponerme también en la prueba que va a educarlos. Porque por más que yo quiera ayudar a una persona, más bien puedo estarme interponiendo en la voluntad de Dios. Porque tal vez la persona necesita ser probada, necesita sentir angustia, necesita sentirse contra la pared para que finalmente le crea a Dios y busque de Dios. Pero sí les voy a decir algo. ¿Cómo estamos ejerciendo nosotros autoridad y poder? ¿Cómo estamos orando? ¿Qué estamos orando? El enemigo hace lo que quiere porque tiene permiso, no porque tiene toda la autoridad para hacer lo que quiera. Hasta lo que Satanás hace es permitido. Créanme, él no va a hacer algo que Dios no le permite. Pero, ¿no es eso también la oportunidad de que su iglesia empiece a encender candela? ¿De qué sirve un faro con la luz apagada? Iglesia, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero vivimos en un mundo de absoluta oscuridad, de demencia, en donde andar desnudos por la calle ahora es lo correcto. Estamos viviendo en un mundo de absoluta confusión, donde lo malo es bueno y lo bueno es malo. Estamos viviendo en un mundo que padece verdaderamente una decadencia en la moralidad. Y yo escuchaba a un pastor ayer que hablaba y que decía, es un mundo amoral, sencillamente no tiene moralidad. Bueno, ¿y qué estamos haciendo como iglesia? Estamos ejerciendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Sentimos el poder, sentimos la autoridad en nosotros. Obviamente no es nuestra, es del Señor, pero estamos tan pegados a Él que la podemos sentir como nuestra. Y estamos oyendo la dirección del Espíritu Santo. Oren por esto, hagan por esto, declaren, aten, desaten. O estamos viendo
nada más nuestra agenda de día a día, día a día, día a día, día a día. Yo siento que la iglesia está siendo llamada a un nivel, como lo he dicho antes, a un nivel al que no estamos preparados. Pero el Señor lo sabía. Por eso es que están saliendo voces ahí afuera que están diciendo tiempo, es tiempo de despertar gente, es tiempo de convertirnos en la iglesia, es tiempo de verdaderamente doblar rodillas, ir a la presencia y ser transformados. Es tiempo de realmente tener la identidad en Cristo. Es tiempo de tomar autoridad por todo aquello que viene contra nuestras familias. Es tiempo de quitarle ya el poder a Satanás. Él ha creído que lo ha tenido, pero él nunca lo ha tenido. Él simplemente se le ha concedido para que nosotros practiquemos nuestra autoridad en el Señor. Que sufrimos y que pasamos por una situación difícil, por supuesto, es parte del entrenamiento. Es que no hay un gran guerrero en la tierra que no haya tenido cicatrices, pero tu vida no es acerca de ti. Tu vida no es acerca del problema que tienes. Tu vida no es acerca del impedimento mental, físico, emocional, psicológico o financiero que tienes. Tu vida es acerca de Él, al que no le falta nada y lo tiene todo. Y si no lo estás viviendo como tu realidad, entonces ya sabemos dónde estamos y sabemos hacia dónde vamos. Este era el mensaje que yo quería compartirles hoy.